El primer indicio fue un olor. No era el de Javier. Era una fragancia nítida, desconocida, una mezcla de sándalo y algo cítrico, probablemente bergamota, anclada a un suavizante de ropa que no formaba parte de su memoria olfativa. Elena Vargas parpadeó, sus ojos adaptándose con lentitud a la luz grisácea de una mañana madrileña que se filtraba a través de las lamas de la persiana, a medio bajar. El instinto la hizo girar la cabeza hacia la izquierda, esperando encontrar el perfil de su marido, el desorden de su pelo oscuro sobre la almohada y el ritmo acompasado de su respiración. Pero lo que vio detuvo el flujo de sangre en sus venas, instalando un frío paralizante en el centro de su pecho. En el lado de la cama que pertenecía a Javier, sobre su almohada, dormía un hombre que no conocía. Durante varios segundos, la capacidad de respirar la abandonó. Permaneció inmóvil, observando al desconocido con una mezcla de terror y una incredulidad casi analítica. Tenía el pelo castaño, corto, una mandíbula definida cubierta por una sombra de barba de un par de días y unos rasgos que sugerían que rondaría los 40 años. No era Javier. El cerebro de Elena, entrenado para encontrar patrones y coherencia en textos complejos, se aceleró en busca de una explicación lógica. ¿Era un sueño extraordinariamente vívido? ¿Una alucinación producto del agotamiento tras entregar la traducción de un denso manual técnico la noche anterior? ¿O acaso, en un estado de sonambulismo, había entrado en el apartamento equivocado? Esta última opción parecía la más plausible, aunque inverosímil. Conocía cada centímetro del recorrido desde el portal hasta su puerta, el Trespiris B. Con una lentitud calculada para no producir el más mínimo sonido, comenzó a deslizarse hacia el borde del colchón. Sus movimientos eran fluidos, casi imperceptibles. El edredón se sentía extrañamente pesado, un ancla que la retenía en aquella situación anómala. Estaba a punto de liberar sus piernas cuando el hombre se movió. Frunció el ceño en sueños y sus párpados se abrieron de golpe, revelando unos ojos de un color avellana claro, alerta y desorientados. Se miraron fijamente durante un lapso que se sintió eterno, un silencio cargado de preguntas no formuladas. «¿Quién eres?», preguntó él. Su voz era grave, ronca por el sueño, pero carente de agresividad. Era el tono de alguien que se enfrenta a un enigma, no a una amenaza. «Esa es mi pregunta», susurró Elena, aferrando el edredón contra su pecho como un escudo improvisado. «¿Qué haces en mi cama?». «¿En tu cama?», repitió él, incorporándose bruscamente. Su mirada recorrió la habitación. El armario empotrado de puertas blancas, la cómoda sobre la que descansaba una pila de libros, la lámpara de pie con pantalla de lino. «Esta es mi casa». «No», replicó Elena, su propia voz ganando una firmeza que no sentía. «Mi marido y yo vivimos aquí desde hace 8 meses. Este es nuestro hogar». «Me llamo Mateo Serrano», dijo el hombre, observándola con una expresión de perplejidad creciente. «Y yo compré este piso hace 5 años. Acabo de volver de un proyecto en Dubái. Aterricé anoche, muy tarde». Elena negó con la cabeza. Un movimiento corto y enérgico. «Eso es imposible. Nosotros firmamos un contrato de arrendamiento. Pagamos una fianza, una mensualidad de agencia y el primer mes. Javier se encargó de todo». Salió de la cama, sus pies buscando el suelo frío. El hombre, Mateo, la imitó, poniéndose unos pantalones que estaban doblados sobre una silla. La siguió hasta el salón, un espacio que Elena había decorado con esmero, lleno de plantas y láminas de arte botánico. «No pretendo asustarte», dijo Mateo con una calma que a Elena le pareció admirable, o quizá preocupante. «Pero tengo la escritura de propiedad aquí mismo». Se dirigió al mueble del recibidor, un aparador de teca que Elena nunca había visto antes, y extrajo una carpeta de cartón rígido de color azul. La abrió sobre la mesa de centro con un movimiento preciso. Dentro,
Protegido por una funda de plástico, había un documento de varias páginas con el escudo del Reino de España en la parte superior. Era una copia simple de una escritura de propiedad, expedida por la notaría de don Alberto García Fernández. Mateo señaló con el dedo el número de finca registral, la descripción del inmueble que coincidía exactamente con el apartamento, y finalmente, en la sección de titularidad, su propio nombre, Mateo Serrano Ruiz, con su número de DNI. No puede ser, murmuró Elena. Un temblor incontrolable se apoderó de sus manos. Tenemos un contrato. ¿Puedo verlo?, pidió él, su tono ahora más suave, como si empezara a comprender la magnitud de la situación desde la perspectiva de ella. Elena asintió, sintiendo una náusea incipiente. Fue a su pequeño escritorio en un rincón del salón y del primer cajón sacó una carpeta amarilla. Se la entregó, observando cómo él examinaba las páginas. Era arquitecto. Se dio cuenta por la forma metódica en que sus ojos escaneaban el documento, no solo leyendo el contenido, sino analizando su estructura, la tipografía, la disposición de los sellos. Su expresión cambió. La confusión dio paso a una certeza sombría. Esto es una falsificación, dijo en voz baja, levantando la vista hacia ella. Y ni siquiera es de las buenas. La firma del supuesto arrendador es un garabato genérico, el sello de la agencia inmobiliaria parece impreso con una impresora doméstica y la redacción de ciertas cláusulas es extraña. Utiliza terminología que un profesional no usaría. Levantó una página a la luz. El papel tampoco es el adecuado para un documento legal. Elena se dejó caer en el sofá. Las piezas no encajaban. De hecho, ni siquiera parecían pertenecer al mismo rompecabezas. ¿Dónde estaba Javier? ¿Por qué no le había dicho nada? Cogió su teléfono móvil de la mesa de centro. Marcó su número. El tono de llamada sonó 1, 2, 3 veces. Saltó el buzón de voz. Hola, soy Javier. Ahora mismo no puedo atenderte. Deja tu mensaje y te llamaré en cuanto pueda. Su voz, grabada y alegre, sonaba como una burla. Volvió a intentarlo, directamente al buzón de voz. Javier siempre respondía. Incluso en reuniones, enviaba un mensaje rápido. Te llamo luego. El corazón de Elena empezó a latir con una fuerza desbocada. Algo iba muy mal. No contesta, dijo, más para sí misma que para Mateo. ¿Siempre lo hace?, preguntó él, manteniendo una distancia respetuosa junto a la ventana. Siempre. Se levantó y caminó de vuelta al dormitorio, casi en trance. Abrió las puertas del armario. La ropa de Javier estaba allí, sus trajes, sus camisas planchadas, la colección de corbatas que rara vez usaba pero que le gustaba tener. Todo parecía en orden. Pero entonces Mateo, que la había seguido, abrió la otra mitad del armario, la que él supuestamente usaba. Estaba vacía, a excepción de una maleta de cabina y un par de cajas de archivo. Esto, dijo Mateo, señalando la ropa de Javier. Obviamente no es mío. Fue entonces cuando Elena empezó a revisar de verdad. No solo a mirar, sino a buscar. Abrió los cajones de la cómoda. La ropa interior de Javier, sus calcetines, sus camisetas. Todo parecía normal, pero su ordenador portátil, el que siempre llevaba consigo, no estaba en su funda junto al escritorio. Su pasaporte no estaba en el cajón donde lo guardaba. Las carpetas con sus extractos bancarios y documentos fiscales habían desaparecido. Todo lo importante, lo que definía su identidad legal y financiera, se había esfumado. Abrió el cajón de su mesita de noche, y allí, bajo un par de libros de bolsillo que Javier había dicho estar leyendo, encontró una carpeta negra de plástico. No era grande, pero se sentía densa. La sacó con manos temblorosas. Dentro no había documentos oficiales, sino algo mucho más inquietante. Había fotocopias de varios DNI,
todos con la misma fotografía de Javier pero con nombres diferentes. Daniel Morales, Alejandro Ríos, Sergio Blasco. Había planos de planta de al menos otros 3 apartamentos en Madrid, dibujados a mano con anotaciones en los márgenes. Portera amable, turno de mañana, cámara en el portal, ángulo muerto a la derecha, vecino del 4A, viaja mucho. Había una lista de nombres de mujer con números de teléfono y breves descripciones. Clara, enfermera, turnos rotatorios. Sofía, abogada, muy ocupada. Laura, diseñadora gráfica, trabaja desde casa. Y al final, una hoja con su propio nombre, Elena Vargas, y una anotación escalofriante al lado. Traductora freelance, estable, rutina predecible, objetivo final. La sangre se le heló en el cuerpo. El aire se volvió denso y difícil de respirar. Mateo, lo llamó, su voz apenas un hilo. Él entró en la habitación. Vio la carpeta en sus manos y el contenido esparcido sobre el edredón. Su rostro se ensombreció. Se sentó a su lado, en el borde de la cama, y cogió uno de los planos. No se limitaba a vivir aquí sin pagar, dijo Mateo en voz baja, su tono analítico ahora teñido de una gravedad absoluta. Esto es un sistema. Una operación. Estaba estudiando edificios, personas. A ti. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Javier, su marido, el hombre con el que había compartido los últimos 4 años de su vida. El consultor financiero que siempre hablaba de la importancia de la planificación y la seguridad. Todo era una fachada. Una elaborada, meticulosa y cruel mentira. Un golpe suave en la puerta principal los sobresaltó a ambos. Mateo se levantó y miró por la mirilla. «Es la portera», susurró. Abrió la puerta. Una mujer mayor, con el pelo blanco y unos ojos vivaces, estaba en el rellano. «Mateo, hijo, has vuelto», exclamó con una sonrisa. «Pensé que seguías con los jeques». «Volví anoche, Concepción», respondió él, forzando una pequeña sonrisa. «Disculpa que te moleste. ¿Puedo hacerte una pregunta?» Esta es Elena. Ha estado viviendo aquí. Concepción la miró con una curiosidad no disimulada. Claro, dime. ¿Recuerdas al hombre que vivía aquí con ella? ¿El señor Soto? Ah, sí, el señor Javier, un hombre encantador, siempre tan educado, asintió Concepción, aunque hace tiempo que no le veía salir por la mañana con el maletín. ¿Le has visto últimamente?, insistió Mateo. La mujer frunció el ceño, buscando en su memoria. Pues mira, ahora que lo dices, hace 3 noches, sería sobre la 1 de la madrugada, le vi salir por el portal. Llevaba 2 maletas grandes y una bolsa de deporte. Pensé que se iba de viaje de negocios, pero me pareció rara la hora. A Elena se le cortó la respiración. Hacía 3 noches. La noche en que se había quedado hasta tarde para terminar la traducción urgente. Le había enviado un mensaje a Javier diciéndole que no la esperara despierto, que probablemente llegaría después de la 1. Él había esperado a que ella estuviera fuera, a que tuviera la certeza de que no volvería a casa antes de tiempo. Lo había planeado todo. Cuando Concepción se fue, Elena se giró hacia Mateo, con una nueva y terrible certeza instalándose en su mente. Javier no solo le había mentido sobre el apartamento, le había mentido sobre todo. Regresó al salón, su cuerpo moviéndose por pura inercia mientras su mente procesaba la cascada de revelaciones. Se detuvo frente a la estantería, donde había una foto enmarcada de su boda. Los dos sonreían a la cámara, felices. O al menos, ella lo era. Ahora, la sonrisa de Javier le parecía una máscara, una actuación perfectamente ejecutada. Cogió el teléfono de nuevo, pero esta vez no para llamar. Abrió la aplicación de su banco. Tenían una cuenta conjunta, o eso creía ella. Una cuenta de ahorro donde habían ido depositando dinero diligentemente durante los últimos 3 años. El plan era usarlo como entrada para comprar su propia casa,
una de verdad. Abrió la cuenta. El saldo la golpeó como un puñetazo en el estómago. 0,07 euro. Parpadeó, pensando que era un error de la aplicación. Actualizó la página. El saldo no cambió. Revisó el historial de transacciones. Hacía 3 días, la misma noche en que Concepción lo había visto con las maletas, se había realizado una única transferencia. Una transferencia que vaciaba la cuenta por completo. 85.000 euros. Todo lo que tenían. Todo lo que ella había ahorrado. El teléfono se le resbaló de los dedos y cayó sobre la alfombra. Se apoyó en la pared, deslizándose hasta quedar sentada en el suelo. Se lo había llevado todo. Mateo se arrodilló a su lado, en silencio. No preguntó. Simplemente esperó. El dinero, logró decir Elena, su voz rota. Se ha llevado todo nuestro dinero. 85.000 euros. Mateo se echó hacia atrás, apoyándose en sus talones. Apretó la mandíbula. Ahora todo tiene sentido, dijo con una voz dura. Esto no era solo para ahorrarse el alquiler. Estaba preparando su salida, el apartamento falso, los documentos, tu confianza. Todo era para financiar su huida. Elena cerró los ojos, pero las lágrimas no salieron. Se sentía vacía, hueca. ¿Cómo había podido ser tan ciega? Era traductora. Su trabajo consistía en detectar matices, dobles sentidos, inconsistencias. Y había convivido con la mayor de las inconsistencias sin darse cuenta de nada. No tenías por qué verlo, dijo Mateo, como si le leyera el pensamiento. La gente como él no deja fisuras en su actuación. Son profesionales de la confianza. Tú no ignoraste las señales, es que no las sabía. Él se aseguró de ello. Sus palabras, aunque lógicas, no ofrecían consuelo. Solo subrayaban la escalofriante competencia de Javier en el arte del engaño. Tengo que ir a la policía, dijo Elena, su voz adquiriendo una nueva dureza, la dureza del acero forjado en el desastre. No sé ni por dónde empezar, pero no puedo quedarme aquí sentada. No estás sola en esto, dijo Mateo, levantándose y tendiéndole una mano para ayudarla a incorporarse. Iré contigo. La comisaría de la Policía Nacional del distrito de Chamberí olía a café quemado, papel viejo y un leve toque de desinfectante. Un agente con cara de aburrimiento les indicó que tomaran asiento y esperaran. Elena se sentó en una silla de plástico naranja, sus manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Se sentía extrañamente culpable, como si fuera ella la que hubiera hecho algo malo. Mateo se sentó a su lado, en silencio, su presencia una fuente de calma inesperada. Tras 20 minutos de espera, una mujer de unos 50 años, vestida de civil con un traje de pantalón gris y el pelo corto y práctico, se acercó a ellos. Su mirada era penetrante y su expresión seria. Inspectora Isabel Jiménez, se presentó. División de Delincuencia Económica. ¿Quieren poner una denuncia? Elena asintió y la siguió a un pequeño despacho desordenado. Las persianas estaban bajadas, creando una atmósfera de perpetuo atardecer. La inspectora encendió una grabadora y le hizo un gesto para que empezara. Tómese su tiempo, dijo. Desde el principio. Y Elena habló. Contó cómo conoció a Javier en una conferencia sobre finanzas a la que había asistido por curiosidad, cómo la había deslumbrado con su inteligencia y su aparente estabilidad, cómo se habían casado un año después, cómo encontraron ese apartamento, una oportunidad única que un cliente de Javier le había ofrecido, cómo él se había encargado de todo el papeleo, presentándole siempre soluciones en lugar de problemas. Cómo había confiado en él ciegamente con sus finanzas, su vida, su futuro. Su relato fue metódico, casi clínico, como si estuviera traduciendo la historia de otra persona. Cuando terminó, se hizo un largo silencio en el despacho.
La inspectora Jiménez se reclinó en su silla. He oído historias parecidas antes, dijo finalmente. Pero este caso es meticuloso. Quienquiera que sea este hombre, no es un aficionado. Estos esquemas suelen implicar a más de una persona. Alguien que localiza propiedades vacías, alguien que falsifica los documentos, y el actor principal, el que se gana la confianza de la víctima. La víctima, repitió Elena en un susurro. La palabra le resultaba extraña, ajena. Mateo, que había permanecido en silencio, sacó su teléfono y le mostró a la inspectora las fotos que había tomado de la carpeta negra. Los DNI falsos, los planos, las anotaciones. Las cejas de la inspectora se alzaron ligeramente. Han tenido suerte de encontrar esto. Nos da un punto de partida sólido. La mayoría de las veces no dejan nada atrás. Suerte. Elena no se sentía afortunada. Se sentía despojada, como un edificio vaciado hasta los cimientos. Vamos a iniciar una investigación, continuó la inspectora, mirando a Elena directamente a los ojos. Pero quiero que sea consciente de que esto será un proceso largo. Tendremos que analizar sus cuentas, tomarle declaración oficial varias veces, verificar cada detalle, y la recuperación del dinero suele ser muy complicada. Elena asintió. Solo quiero que lo encuentren. Una cosa más, añadió la inspectora Jiménez. Es posible que intente contactar con usted. Si lo hace, no le responda. No interactúe con él. Grabe la llamada si puede y avísenos inmediatamente. Estos individuos son manipuladores expertos. Intentará jugar con su compasión, con su miedo o con los recuerdos que compartieron. Al salir de la comisaría, el aire de la calle le pareció más fresco, más real. Sentía una extraña claridad, la que sigue a la demolición de una estructura inestable. No había nada en pie, pero al menos el peligro de derrumbe había pasado. Estaban a punto de separarse en la acera, Elena sin saber a dónde ir, Mateo con una expresión de preocupación, cuando el teléfono de Elena vibró. Un número desconocido. Prefijo de Barcelona. Dudó un segundo, las palabras de la inspectora resonando en su cabeza. Pero una fuerza más poderosa, la necesidad de enfrentarse a la voz del fantasma, la impulsó a contestar. ¿Elena? Dijo una voz al otro lado. Era la voz de Javier. Tranquila. Demasiado tranquila. El sonido de su voz, tan familiar y ahora tan monstruoso, le revolvió el estómago. ¿Dónde estás, Javier? Preguntó, su propio tono frío y cortante. Tuve que irme. Surgió un imprevisto con un cliente importante en Barcelona. No quería preocuparte. La desfachatez de la mentira era tan grande que Elena casi se echó a reír. Deja de mentir. El dueño del piso ha vuelto. Sé que el contrato es falso. Sé que te has llevado el dinero. Sé que tu trabajo de consultor es una farsa. Así que no me insultes tratándome como si fuera estúpida. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Cuando Javier volvió a hablar, su tono había perdido parte de su calidez. Puedo explicarlo todo, Elena, pero no por teléfono. Solo te pido una cosa. No hagas ninguna tontería. No hables con nadie. Sobre todo, no vayas a la policía. Lo arreglaré todo, te lo prometo. ¿Que no vaya a la policía? Repitió ella, incrédula. Es lo primero que he hecho al salir de tu apartamento falso. El cambio en su voz fue instantáneo. La falsa amabilidad se evaporó, dejando al descubierto un núcleo duro y gélido. Elena, dijo, su voz ahora baja y amenazante. No sabes dónde te estás metiendo. No sabes con quién estás tratando. Entonces dímelo tú, le retó ella. Dime quién eres, porque está claro que no eres el hombre con el que me casé. La llamada se cortó. Elena bajó el teléfono, mirando la pantalla en blanco. Se giró hacia Mateo, que la había estado observando. Era él, dijo ella. Sabe que hemos ido a la policía. Me ha dicho que no sé con quién estoy tratando. El rostro de Mateo se endureció.
Eso significa que tenemos que tener más cuidado. Y que estamos en el camino correcto. Esa noche, Elena no durmió en la cama que había compartido con un fantasma. Durmió en el sofá del salón, envuelta en una manta que Mateo le había ofrecido. El apartamento, su supuesto hogar, se había convertido en un territorio extraño, una escena del crimen. Mateo se quedó en el dormitorio, pero dejó la puerta entreabierta. Por si necesitas algo, dijo. No era un gesto de coqueteo, sino de solidaridad. Eran dos extraños unidos por el delito de un tercero. A la mañana siguiente, mientras tomaban un café en silencio, Mateo le hizo una propuesta. No puedes quedarte aquí, dijo. Cada rincón te recordará a él, y no es seguro, no hasta que lo encuentren. Tengo un pequeño estudio que usaba antes de comprar este piso. Está vacío. Puedes quedarte allí el tiempo que necesites. Sin coste, por supuesto. Considéralo una pequeña compensación por todo esto. Elena lo miró, abrumada por la generosidad de aquel desconocido. No sé qué decir. No digas nada, solo acéptalo, insistió él. Yo me quedaré aquí. Este es mi piso. Después de todo. Y si intenta volver, prefiero que se encuentre conmigo y no contigo. Durante los días siguientes, la vida de Elena se convirtió en una rutina surrealista. Por la mañana, hablaba con la inspectora Jiménez, proporcionando detalles, contraseñas de antiguas cuentas, nombres de los pocos amigos de Javier que había conocido y que ahora sospechaba que eran parte de su red. Por la tarde, empaquetaba sus cosas, separando su vida de los objetos que habían formado parte de la mentira. Cada libro, cada prenda de ropa, cada recuerdo estaba contaminado. Mateo la ayudaba en silencio, cargando cajas, desmontando muebles, su presencia una constante tranquila en medio del caos. Una semana después de la llamada de Javier, mientras Elena estaba terminando de empaquetar los últimos libros, sonó el timbre. Era un mensajero con un paquete para ella. Lo firmó con recelo. Dentro había una caja de zapatos. Y dentro de la caja, un único objeto. El marco de plata de su foto de boda. Pero la foto había sido reemplazada por un recorte de periódico con un titular. Mujer estafada pierde los ahorros de su vida. No había ninguna nota. Llamó a la inspectora Jiménez inmediatamente. Es una táctica de intimidación, le dijo la policía. Quiere que tengas miedo. Quiere que te sientas humillada y te retires. Significa que estás sintiendo la presión. Estamos cerca, Elena. La investigación reveló que Javier Soto no existía. Era una de las muchas identidades de un hombre llamado Adrián Vega, un estafador profesional con un historial que se extendía por toda España. Barcelona, Valencia, Sevilla. El modus operandi era siempre el mismo: encontrar a una mujer profesional, solvente, generalmente soltera o divorciada, ganarse su confianza a través de una elaborada historia personal y profesional, y luego, tras un período de convivencia, vaciar sus cuentas y desaparecer. Elena era simplemente la última de una larga lista. La diferencia era que ella, con la ayuda fortuita de Mateo, había encontrado la caja de Pandora que él había dejado atrás. 2 semanas más tarde, la inspectora Jiménez la llamó. Lo tenemos, dijo. Lo hemos localizado en un hotel de Lisboa. La policía portuguesa lo ha detenido esta mañana intentando tomar un vuelo a Brasil. No opuso resistencia. Elena sintió una oleada de alivio tan intensa que tuvo que sentarse. Se acabó. El fantasma había sido capturado. El proceso judicial fue largo y complejo. Hubo que coordinar las denuncias de varias víctimas de diferentes comunidades autónomas. Elena tuvo que declarar varias veces, reviviendo los detalles de la estafa frente a abogados y jueces. Vio a Adrián Vega en el juzgado, al otro lado de la sala. Parecía más pequeño, menos imponente sin su traje de consultor y su sonrisa ensayada. Era solo un hombre de mediana edad con ojos vacíos.
Nunca la miró. El dinero nunca se recuperó por completo. La mayor parte se había perdido en una maraña de transferencias internacionales y compras de bienes de lujo que fueron rápidamente revendidos. Elena recibió una pequeña parte de la fianza, pero tuvo que aceptar que los ahorros de su vida se habían perdido para siempre. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, se dio cuenta de que había ganado algo más valioso. Se había ganado a sí misma. La crisis la había obligado a desmantelar su vida, pero también le había dado la oportunidad de reconstruirla sobre cimientos más sólidos, unos que ella misma había elegido. Se quedó en el estudio de Mateo durante casi un año. Se convirtió en su refugio, un lugar donde pudo sanar en silencio. Su relación con Mateo se transformó en una amistad profunda, forjada en circunstancias extraordinarias. Hablaban a menudo, compartían cenas ocasionales, se recomendaban libros. No había prisa, no había expectativas. Solo un entendimiento mutuo y un respeto profundo. Un día, 1 año y medio después de aquella mañana terrible, Elena estaba en su nuevo apartamento, uno pequeño y luminoso, que había alquilado con el primer sueldo de su nuevo trabajo en una prestigiosa agencia de traducción. Estaba trabajando en la traducción de una novela, una historia sobre resiliencia y nuevos comienzos. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Sonó su teléfono. Era Mateo. ¿Estás ocupada?, preguntó. Nunca para ti, respondió ella con una sonrisa. Estoy abajo. Pensé que podríamos ir a tomar ese café que llevamos posponiendo 3 semanas. Bajo en 5 minutos. Mientras colgaba el teléfono, su mirada se posó en su reflejo en el cristal de la ventana. Vio a una mujer diferente a la que se había despertado en la cama de un extraño. Seguía siendo Elena Vargas, traductora. Pero ahora era también una mujer que había mirado al abismo de la traición y había decidido no saltar. Una mujer que había aprendido que la confianza no era una debilidad, sino una elección, y que a partir de ahora la elegiría con más sabiduría. La historia con Javier no era un final, se dio cuenta. Había sido un prólogo brutal y necesario para el verdadero comienzo de su vida. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió una genuina curiosidad por leer el siguiente capítulo.